Muy buenos días a todos. En esta mañana voy a compartir con ustedes el mensaje que lo he titulado El perdón. Una de las acciones muy complicadas de todo ser humano es perdonar las ofensas. El perdón es un atributo que atañe exclusivamente al hombre. ¿Cuántas veces el ser humano ha sido ofendido injustamente por otro ser humano? Pregunto, ¿por qué es tan difícil y complicado perdonar? Los insultos, maltratos, abusos, heridas, crítica, ya que estos provocan rencor y resentimiento, aparte de provocar ira, enojo, cólera. Por lo tanto, por naturaleza humana, no es fácil perdonar. Dios ha dejado la temporada de la Pascua como un tiempo para recordarnos sobre la necesidad de perdonar. Porque el perdón es un camino que nos conduce a la vida eterna. Y si no lo hacemos, podríamos quedar fuera de ese maravilloso reino que está por llegar. Vamos a ver en este mensaje cómo algunas personas tuvieron el coraje, la valentía de perdonar. Y también los beneficios que trae el practicar este camino espinoso del perdón, con el propósito de hacer más fácil nuestra entrada al reino de Dios. Lo normal y natural ante una agresión u ofensa, cualquiera que sea esta, es defenderse ante tales insultos. La naturaleza humana es contraria a los principios elementales del cristianismo. Después de haber sido insultado o agraviado o herido profundamente, ya sea física, emocional, debemos perdonar. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Cómo afecta a la persona? ¿Qué podríamos hacer para perdonar? Algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras, pero aunque sea muy difícil, casi cualquiera puede aprender a perdonar. Posiblemente tengamos la actitud de perdonar, pero no así el de olvidar. El error común de muchas personas es que el perdonar la otra persona debe cambiar. Conseguir que otra persona cambie sus acciones, comportamiento o palabras no es la idea cuando perdonamos, porque esto va a ser imposible. Se necesita pensar mejor en el perdón, más desde el punto de vista de cómo puede cambiar mi vida al traer paz, felicidad y sanación emocional y espiritual. Perdonar puede quitar el poder que la otra persona sigue teniendo en nuestra vida. El perdón también puede considerarse como un desafío, porque no es el hábito de vida de todas las personas practicar el perdón. Según el diccionario de la Real Academia, el perdón es la remisión de la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y remisión es eximir o liberar de una obligación a la otra persona. También, también quiere decir exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos o eximirlo de la obligación que tiene. Sin embargo, la naturaleza humana exige que el culpable pague sus actos por sus ofensas. La naturaleza humana reclama justamente que el agresor pague las heridas que ha causado a su prójimo. La naturaleza humana es traicionera. Hay distintas maneras de vengar las heridas recibidas, sean estas físicas o emocionales. Igual siempre hacen mucho daño. Por eso no es fácil perdonar. Por ejemplo,
la guerra entre Rusia y Ucrania, donde han muerto numerosos civiles indefensos, tanques que literalmente pasaban sobre vehículos en marcha. ¿Cómo van a perdonar los familiares a los que provocaron esas muertes? Las muertes de muchos civiles en Ucrania, por ejemplo, reviven lo del salmista cuando dice lo siguiente en Salmo 79. Vamos a Salmo 79, versículo 10. Leemos ahí. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Ante esto, Dios responde lo siguiente en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De la misma manera, en Hebreos capítulo 10, busquemos, por favor, Hebreos capítulo 10 y leemos versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué hacer entonces cuando se ha recibido heridas, engaños, rechazo, críticas e insultos principalmente? Principalmente por las personas que más amamos. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Si a cada poco no cesan los insultos, las críticas, los azareos, las humillaciones. De ahí que la Biblia revela a personas comunes y corrientes con naturaleza humana similar al de nosotros, que fueron humillados, insultados, aborrecidos, maltratados, despreciados, pero superaron esas actuaciones injustas. ¿Cómo lo hicieron? Hay varios ejemplos y lo vamos a ver en esta oportunidad. Y vayamos con el primer ejemplo. José. José fue afectado por su familia. Este patriarca fue uno de los hijos favoritos de Jacob. José le ponía al tanto a su padre el accionar de cada uno de sus hermanos. Y Jacob lo consentía. Y esta actitud de José enardeció a sus hermanos. Y optaron sus hermanos por hacerle daño. Lo golpearon, lo despreciaron, lo humillaron, hasta lo vendieron como esclavos. José fue llevado a Egipto, lejos de sus padres, a pesar que él estaba muy apegado a sus padres, principalmente a Jacob, quien amaba mucho a José. Vayamos a leer en Génesis 37. Génesis 37. Busquemos el versículo 2. Génesis 37. Y vamos a leer versículo 2 al 4. Leemos. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, había una causa que dio como resultado el desprecio de sus hermanos. Pasemos al versículo 23 en adelante.
Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hubo mucho sufrimiento de parte de Jacob por supuestamente la muerte de José. ¿Pueden imaginarse ustedes ese alejamiento, ese abandono que sufrió José, y todo lo que le pasó en Egipto? Pasado el tiempo, hubo hambre en la tierra, y los hermanos de José bajaban a Egipto por compra de granos. Fue muy doloroso para José recibir ese tipo de trato por sus propios hermanos. O sea, él sufrió, le dolió mucho, porque no esperaba ese trato de sus propios hermanos. Pero cuando los hermanos, en esa época de hambre, llegaron a Egipto, José pudo vengarse. Y lo tenía en sus manos el hacerlo. Por ejemplo, no venderles el producto y dejarlos morir de hambre. Sin embargo, José no actuó de esa manera. No le nació en él rencor ni resentimiento, sino todo lo contrario. Los perdonó. Vamos a leer Génesis 42. Génesis 42, versículos 7 al 8. Génesis 42, versículos 7 al 8. Leemos. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente, o sea que les empezó a hacer sufrir también a ellos. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Pasemos ahora a Génesis 45. Sigamos leyendo la historia de José. Génesis 45. Ahora vamos a leer del versículo 3 al 6. Leemos. Génesis 45, versículos de 3 al 6. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Sigamos en el 14 versículo y al versículo 15. Dice ahí, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él.
les hizo sufrir por un tiempo, pero les perdonó. Y algo muy interesante, fue recíproco ese perdón. Los hermanos también pidieron perdón a José. Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo 17 al 22. Veamos este escenario del perdón por parte de José y sus hermanos. Versículo 17. Leemos ahí. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. O sea, cuando sus hermanos le estaban pidiendo perdón, le hicieron llorar a José. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió: José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a su mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Pasamos ahora a un segundo ejemplo. David. Salmos 118. Vayamos a Salmos 118. Busquemos Salmos 118. Salmos 118, versículos 7 al 8. El Eterno está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Verso 19. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Esa era la actitud de David. Señala ahí entonces el modo de vida de David, en medio de sus dificultades, del ambiente donde se desenvolvía. Esta actitud, esta manera de vivir de David, molestó a Saúl. Molestó las acciones justas que mostraba David. Y eso es así reacciona la naturaleza humana ante el desarrollo o crecimiento de los demás. A Saúl le nació la raíz de amargura, envidia y resentimiento. David sufrió las humillaciones más profundas por parte de Saúl. Incluso temía por su vida, porque Saúl lo seguía para darle muerte. Primera de Samuel, capítulo 18. Busquemos Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 11. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En una ocasión, David pudo haberlo matado a Saúl y terminar con ese sufrimiento, esa agonía por su verdugo. Sin embargo, la actitud de David fue diferente. David no buscaba poder y no buscaba la venganza. La fórmula de vida de David lo describe 1 Samuel 18:14. Porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que actuó David de esa manera? ¿Por qué no se vengó cuando tenía la oportunidad? Pero el asunto es que la actitud, el comportamiento de vida o la forma de vida de David
era diferente y lo describe en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Dice ahí, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Eterno estaba con él. Eso era el modo de vida de David. Cuenta también la historia que David llegó a ser yerno de Saúl. No es fácil ser yerno de un suegro malo como Saúl, ya que la actitud de él era matar a David, destruir a David. 1 Samuel 18, versículo 29. Versículo 29, leemos ahí. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Era su peor enemigo. 1 Samuel 24, 8, 19. Vamos a leer ahí la descripción de ese proceso de perdón que manifestó David y los resultados que hubo después de que David se expresó ante Saúl en relación a perdonarle. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 24. Primera de Samuel capítulo 24 del versículo 8 en adelante. Y vamos a reflexionar en relación a esta exposición que aparece en estos versículos. 24, 1 Samuel capítulo 24, versículo del 8 al 19. Dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo el Eterno te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Eterno. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Eterno entre tú y yo, y véngueme de ti el Eterno. Pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Se pregunta David a Saúl. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿A quién? El Eterno pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. O sea, se conmovió con esa actitud de David.
y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Eterno en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea, ¿quién? O sea, ¿quién va a amar a su enemigo? ¿Quién? Muy difícil amar al enemigo. Lo más fácil es vengarse del enemigo. Ah, me la hizo y me la tiene que pagar. ¿No es esa la actitud de la naturaleza humana? Pero la actitud de David fue totalmente diferente. El Eterno te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, le dice Saúl. David, con esto que acabamos de leer, fue un hombre extraordinario en cuanto a cómo expone su pensamiento, su forma, su manera de vivir. Y cómo Dios trabajó en esta parte en relación al perdón en la vida de David. Y cómo perdonar al enemigo, cómo tener esa capacidad, esa valentía y esa humildad de perdonar a su enemigo, que no es fácil. No es fácil humanamente hablando, no es fácil perdonar al enemigo. Obviamente, David practicaba lo que afirma Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Versículo 20. Así que, esta era la manera y la forma de vivir de David, el cual podemos aprender de él. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El siguiente ejemplo, en cuanto al perdón, lo tenemos con Esteban. ¿Quién era Esteban? Vamos a leer quién era Esteban. Vamos a Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículos 5 al 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dos cualidades importantes que tenía Esteban. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ese era Esteban, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia, otro atributo, y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, que Esteban era un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, de gracia y de poder. Eso era Esteban. Esos atributos, esas cualidades tenía Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo. Creo que el verdadero cristiano, para perdonar fácilmente, tiene que estar lleno del Espíritu Santo en primer lugar. Lleno de ese poder de Dios para tener la humildad de perdonar, porque esta actitud no es fácil en el ser humano. Hechos capítulo 7. Ahí mismo, Hechos capítulo 7, versículos 55 y 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo:
He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, o sea, no quisieron escucharle, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Quizá no es tan sobresaliente el actuar de Esteban, ya que la Biblia no dice mucho de él. Esteban no escribió ningún libro, pero su ejemplo, su actitud es de valiente. Ya que el valiente no es el que se señorea de los demás, no es el que tiene poder y fama. Esteban era un hombre muy devoto y muy fiel, entregado hasta el punto de entregar su vida por el Evangelio. Y cuando lo apedreaban, tal parece que no le subió la adrenalina, o sea, no reaccionó. Porque él pudo haber reaccionado y defenderse, porque era injusto el maltrato, el apedreamiento que recibía. Sin embargo, en medio de su agonía y puesto de rodillas, dijo lo siguiente. En Hechos 7, entregó su vida por el Evangelio. No se defendió ante sus enemigos. No dijo nada. Incluso no pidió auxilio. Él entendía claramente que la venganza hay que dejarlos en las manos de Dios. Pero eso no es natural en el ser humano. Porque siempre clamamos por la venganza, clamamos por la justicia. Pero como la venganza es parte de la naturaleza humana, a veces es deliciosa la venganza. Y a veces es placentero y satisface el ego, la soberbia. A veces es placentero ver la desgracia del que nos ha hecho daño. Como que lo saboreamos, humanamente hablando. Pero eso no es de Dios. Eso es satánico. Humanamente, siempre el humano se goza con el daño ajeno, porque ser la naturaleza humana egoísta y soberbia. ¿Qué hubo en Esteban que pudo perdonar a los que le estaban matando? ¿Qué hubo? Ya lo leímos. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Estaba lleno de gracia. O sea, si alguien desea perdonar y le cuesta, creo que lo que hay que hacer es pedirle mucho a Dios que le llene del Espíritu Santo, de ese poder para que le guíe a perdonar. Porque no es fácil. No es fácil. Este es uno de los atributos más grandes del verdadero cristiano, la capacidad de perdonar. Pero si tenemos en cuenta, si tenemos en mente que el perdón nos lleva a la vida eterna, creo que es necesario, oportuno y bueno el desarrollar esta actitud, este camino de vida que es el perdón. Tenemos el último ejemplo. El ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo por demás reveladora en cuanto al perdón. Fue ultrajado, fue escupido, golpeado. Sin embargo, a la persona que lo entregaba, su peor enemigo, si lo podríamos decir de esta manera, Jesús lo trató todavía como su amigo, no como su enemigo. O sea, la persona traicionera, él le decía, hola amigo. Vamos a leer
Mateo 26. No le tenía resentimiento, no le tenía rencor, sino todavía lo trataba bien. ¿Qué tal, amigo? Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 50. Dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Repito. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y lo mismo describe la profecía en Salmo 55. Describe casi lo mismo. Salmo 55. Salmo 55 y busquemos los versículos 12 al 14. 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Así describe Jesucristo a su enemigo. Lo describe como un amigo. No reaccionó, Jesucristo no reaccionó, no apeló, a pesar que él fue humano, como nosotros. Obviamente, también hay que ser prudente, maduro en algunas situaciones, porque cuando a él le golpearon en una mejilla, él no dio la otra. Sin embargo, leemos alguna parte de la Biblia que si alguien te hiere la mejilla X, pon la otra. Pero cuando a él le pasó, no lo hizo. Él también dio la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. O sea, un equilibrio, una prudencia tal también que él nos enseñó. Sin embargo, Jesucristo fue mucho más allá de la regla de oro. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la salida entonces. Si a nosotros nos es muy difícil y nos cuesta perdonar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente no hacer daño. Simplemente hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Esa es la regla de oro. Ese es un buen consejo en relación en este aspecto. Pero, por naturaleza, ofendemos, insultamos, maltratamos, por naturaleza humana. O sea, es muy difícil. Entonces, vamos a tener entonces la necesidad de tener este camino de vida que es el perdonar. Ese fue su modo de vida de Jesucristo en sus relaciones interpersonales. Creo que uno de los problemas para evitar el perdón entonces, no hacer daño al prójimo, no criticar al prójimo, no insultar,
Esto es justo. Y es la ley de la compensación. Cuando tratamos bien a los demás y estamos bien con Dios, Él ha prometido protegernos. Y es un hecho, y es una realidad. Si nos portamos bien con Dios y nos portamos bien con nuestro prójimo y hacemos el bien a nuestro prójimo, Dios nos protege en todo. Porque no permitirá que nadie nos haga daño. Y eso lo dice en su palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, a pesar de actuar bien y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, el cristiano no está exento de dificultades, no está exento a las ofensas, no está exento a las críticas. Eso lo indica 1 Pedro capítulo 2. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer la segunda parte. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer la segunda parte que dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Nos damos cuenta? A pesar si hacemos el bien, a veces vamos a sufrir, vamos a ser ofendidos, pero esa es la voluntad de Dios y es bueno delante de Él. ¿Qué hizo Jesucristo en relación a esto? Jesucristo fue un hombre bueno. Él no hizo daño a nadie. Él hizo bien. Sanó a muchos enfermos. Los amaba, los animaba. Predicó el camino correcto que conduce a tener una vida armoniosa y feliz. Dio principios fundamentales para cómo vivir en esta vida y cómo llevarse bien con las personas y cómo tener buenas relaciones interpersonales. Jesucristo predicó el camino correcto para que le fuera bien al hombre. Dio buenos consejos. Lamentablemente, los suyos no le recibieron. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando le maltrataban, tampoco respondía con maltrato, sino pedía a Dios que no tomara en cuenta ese pecado. Oraba a Dios por sus enemigos. Y era humano. Y nos dejó ese ejemplo. Y fue capaz de morir para salvar a toda la humanidad. Muchas de nuestras maldades o atrocidades que hemos cometido, tenemos la responsabilidad y obligación de pagar las consecuencias, mientras que Jesucristo lo pagó en lugar nuestro con su vida. Nos enseñó que, si fuera posible, entregar nuestra vida por el prójimo. Pero esto es ilógico a la vista de los humanos hoy en día. Alguien que tenga la capacidad de entregar su vida por su prójimo, eso no es fácil hoy en día. Solo alguien que no está cuerda lo haría. Eso podríamos pensar nosotros. Primera de Pedro capítulo 2,
versículos 23 y 24. Jesucristo actuaba todo lo contrario de la naturaleza humana. Quien cuando le maldecían no respondía. Estoy leyendo primero de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La importancia del perdón es que nos llevaría a la vida eterna. ¿De qué sirve tener todo el cúmulo de conocimientos bíblicos y espirituales si tampoco se tiene la capacidad de perdonar a su prójimo, a su familia o a lo que tiene más cercano? No está de más que en la Biblia se compara al verdadero cristiano con un soldado. El soldado tiene que ser el valiente, fuerte, decidido y estar bien armado. Armado, entonces, el cristiano debe estar armado de la fe, armado de la ley de Dios, armado de la humildad y de otros atributos que le dan el carácter y la determinación de perdonar. Y estas personas son las que van a estar en el reino de Dios. Estas que tienen la capacidad de perdonar a su amigo y a su enemigo. Aquellos que tengan la capacidad de perdonar y que han tenido en su historial de vida o en su hoja de vida el atributo del perdón, van a entrar al reino de Dios. Aquellos que perdonaron a su compañero de trabajo cuando fueron posiblemente traicionados, que perdonaron a sus hijos, a su esposa, a su vecino, a su suegra, etc. Solo el que ha perdonado recibirá el perdón de Dios. Como se dice en una parte de la Biblia, perdona las ofensas así como Dios perdona las nuestras. Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imposible. Imposible que Él nos va a perdonar si nosotros no hemos perdonado a los que nos han ofendido. La venganza es de Dios, no nuestra. Pidámosle a Dios que en esta fiesta de Pascua que se acerca y la fiesta de panes sin levadura, que Dios lleve a cabo una reestructura de fondo en nuestra mente y en nuestra naturaleza humana, y nos dé más de su naturaleza divina para que tengamos la capacidad de perdonar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es la persona que la tenemos más cerca y lejos de nosotros. La soberbia es un obstáculo para el perdón. Un día podría ser demasiado tarde. Seamos hacedores de la ley de Dios, porque esto nos permite amar a nuestro prójimo y a Dios, conduciéndonos de esta manera a vivir en paz y armonía hoy y por siempre. ¿Qué beneficios puede tener el perdón? ¿Qué beneficios? Bueno, dejar atrás los rencores y la amargura pueden dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad, y puede llevar a relaciones más sanas, mejor salud mental. Es bueno experimentar esto del perdón y vean que sí da esto. Da mejor salud mental, menos ansiedad, da menos estrés y menos hostilidad. También presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, da un
produce un sistema inmunitario más fuerte. También proporciona mejor salud cardíaca y mejor autoestima. El perdonar. Para el cristiano, el perdón es un camino de vida permanente. Eso lo dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lo describe en otras palabras, pero la idea es que muestra que es un camino de vida permanente. Capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día, fíjese, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Posible por el resto de nuestra vida es que diariamente vamos a ser ofendidos 7 veces diario. ¿Y qué hay que hacer? Perdonar. En conclusión, el perdón es un atributo de un auténtico cristiano. Definitivamente para el hombre es difícil perdonar. Sin embargo, Dios señala, si no perdonamos al hombre sus ofensas, Él tampoco perdonará nuestras ofensas. El perdón es un camino de vida, es una forma para traer paz, tranquilidad y armonía en nuestra vida, que no es fácil, obviamente no es fácil. ¿Por qué? Porque los interminables problemas interpersonales en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, sencillamente porque no hay perdón ni cambio. Hay que destruir de raíz los obstáculos que impiden el perdón, los cuales son, y debemos conocer para trabajar sobre ellos. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el perdón? Y son la ira, el enojo, el rencor, el resentimiento y la soberbia. El perdón se logra con mucha humildad y con estar lleno del Espíritu Santo. Y también el cambio y la obediencia a las leyes de Dios. La práctica de la ley de Dios produce amor a Dios y amor al prójimo. El perdonar nos guía en el camino al bienestar físico, emocional y espiritual. Tomemos este desafío entre manos de perdonar y así entrar al reino de Dios, según lo dice Hechos 26, última cita, Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.